pienso que fue una falta de respeto. Senador Eugenio Prieto. Muchas gracias, presidente. Nuevamente reiterarle saludos, señor ministro, agradecerle su presencia en el día de hoy, lo mismo que la del señor viceministro, el doctor Oscar Rueda, que ya es una cara conocida para nosotros acá en esta comisión y que hay que reconocerlo con mucho compromiso, y cuando se le cita o se le invita aquí está, contando con todo el entusiasmo que le caracteriza sobre los avances del Ministerio, fundamentalmente en materia de turismo. Yo me remito nuevamente al tema que hemos tratado, señor ministro, de hacer. Nosotros estamos buscando que el gobierno del señor presidente Santos, particularmente en lo que tiene que ver con nuestra comisión, también le rinda cuentas al país desde la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Y por eso pues ahí están estipulados unos indicadores que los diseñó Planeación Nacional, no nosotros sino Planeación, que son unos indicadores, como lo hemos dicho, de programa o programáticos, estratégicos y de gestión. Y por eso para nosotros, señor ministro, sí es muy importante, de acuerdo con esos indicadores, incluso que ahí están planteadas cuáles son las acciones, poder hacer un seguimiento al cumplimiento y al avance de cada ministerio, fundamentalmente para que nosotros acá también podamos pues hacer el reconocimiento en lo que sea pertinente, pero también las observaciones y los debates o las deliberaciones en lo que consideremos pertinente sobre lo que creemos se debe reenrutar. Y obviamente, como se lo he dicho también a la ministra esta mañana de Cultura, y se lo dije ayer a la ministra de Educación, en qué indicadores se ha avanzado de tal forma que pues haya que replantear el indicador para mejorar, porque hay muchos ministerios que en algunas acciones o en algunas operaciones ya han cumplido con el indicador del 2014, entonces eso implicaría que el indicador hay que replantearlo, hay que modificarlo. Y yo, por ejemplo, he estado mirando el indicador de empleo del señor presidente de la República, en lo que se ha avanzado en estos 2 años, y la meta de ustedes del cuatrienio de los 120.000 empleos, si ese es el indicador con el que ustedes están satisfechos, o si ese indicador, de acuerdo al comportamiento que ha tenido precisamente la generación de empleo, habría que replantearlo, y mucho más desde la presentación que usted hace. Pero sin duda alguna que aquí hay unos temas muy importantes y muy valiosos, y hay que reconocer lo que viene sucediéndole al país en materia de turismo y fundamentalmente de ingreso de extranjeros al país. Sin duda alguna que hay eventos que ya se han posicionado como eventos de talla internacional. Usted tocaba el tema de los congresos, de los encuentros, de las reuniones, como uno de los productos que vende el país en diferentes ciudades, como Cartagena, como Bogotá, como Medellín, etcétera. Y hay otros tipos de productos que también hemos ido estimulando y que ustedes están buscando estrategias para sacarlos adelante, como bien lo planteaban ahora, fundamentalmente desde el punto de vista de sol y playa, o culturales, o lo que hablaba del tema de salud, que me parece fundamental. Nosotros tenemos en el departamento de Antioquia prácticamente, yo creo que el único clúster de la salud que existe en el país como clúster real de la salud, y que está mostrando que está trayendo extranjeros importantes para hacer trasplantes, y que está haciendo un trabajo fundamental por su capacidad técnica, científica, tecnológica instalada, y obviamente por su recurso humano. Y aquí pues hay otros temas que se tocan. Usted tocó uno que es el náutico, y que se vincula mucho con el tema de aventura, y por eso, a medida que uno llega a los productos y parte desde las estrategias, uno se ingresa más al país, más hacia los lugares más apartados y más alejados, que tienen una capacidad de ofrecer unos productos naturales extraordinarios, una posibilidad de que quien venga del extranjero y en ese turismo interno nosotros mismos vayamos hacia esos lugares exóticos, exuberantes, bellísimos, que nos brinda la naturaleza de esta querida nación. Entonces yo por eso quiero unirme al planteamiento de mis 2 compañeros en 2 áreas específicas. Uno, frente al tema de los usuarios, yo creo que nosotros tenemos que mirar cómo desde el Ministerio colaboramos o coayudamos o acompañamos a quienes tengan que ver con
en este caso, pues si son la superintendencia en materia de competencia, quiénes, en algunos casos, para que los usuarios sean tratados con respeto en temas de transporte, no solo aéreo, sino también terrestre, marítimo o fluvial, si se quiere llamar, fundamentalmente en temas de horarios, de traslados, de cancelación, etcétera, etcétera, porque a mí me parece que hay un tema donde el Ministerio tiene que prestarle mucha atención porque se vincula con el mismo de las tarifas. Es decir, el país, y nosotros hemos insistido acá, es muy importante que haya liberado tarifas porque le permite a muchas personas movilizarse por el país, fundamentalmente internamente, pero a mi manera de ver se ha generado un problema, señor ministro, y ese problema es lo que tiene que ver con la aviación regional. Bien lo planteaba el senador Plinio Lano frente al viaje a Yopal. Eso no es solo el tema de Yopal, ese es un ejemplo que coloca el senador Plinio Lano. Usted vaya de Medellín a Urabá, o vaya de Bogotá o cualquier otra parte del país en aviación regional, y le cuesta el doble o el triple de lo que le vale un transporte de una ciudad capital a otra ciudad capital, de Medellín a Bogotá, o de Bogotá a Cali y viceversa. Seguramente que eso es muy positivo para toda la competitividad, y seguramente que es muy positivo para todo lo que nosotros esperamos siga creciendo el país, y hay que apoyarlo y hay que acompañarlo, pero no está siendo positivo para el crecimiento de un país que se dice descentralizado, y para el crecimiento de un país que no se puede seguir encerrando en sus grandes centros urbanos y que tiene mucho para mostrar fundamentalmente en esos sectores. A mí me gustaría, ministro, no sé si usted lo ha hecho, que viajara por ejemplo a Bahía Solano, ¿cierto? Que cuándo puede ir a Bahía Solano y darse el viaje y las vacaciones que se puedan en Bahía Solano, o que vaya a Capurganá, ¿no? Capurganá, que es uno de los paisajes bellísimos que uno puede hablar, y ese no es mi departamento, ese es el departamento del Chocó, pero con unas bellezas extraordinarias. Entonces le tocó este tema porque sí me parece, ministro, que ustedes debían de pensar cómo acompañar a este Congreso, cómo acompañar al Gobierno Nacional en un diálogo que permita que esas tarifas, ojalá cuando usted habla del incremento del 38% en Bogotá, nos dijeran acá el incremento del 38% en la aviación regional, extraordinario, eso sería magnífico, porque eso le estaría permitiendo a muchas personas que lastimosamente, y al paso que va, le va a hacer más fácil a la gente ir a descansar a Miami o ir a descansar a otro lado que irse a conocer estos propios lugares. Así que me parece que es un tema de equilibrio, oferta-demanda y precisamente las posibilidades y las oportunidades que se tienen. Y en ese mismo sentido, acá en este Congreso de la República se estimuló una semana que fue muy promovida por el señor viceministro. Usted recuerda la semana de octubre, la semana de que los jóvenes tengan en sus colegios una semana de descanso, y ese estímulo se hizo fundamentalmente porque el sector turismo tiene esos picos en lo que llamamos las temporadas altas, y obviamente eso les iba a representar un flujo de caja importante que les permitía prepararse para la temporada alta de fin de año. Pero eso no pensamos nosotros que se iba a convertir en una temporada alta para las personas que prestan todos esos servicios de turismo, y yo creo que allí tiene que haber una intervención del Ministerio, porque precisamente lo que buscamos acá es que las personas que no pueden hacerlo en Navidad o porque tienen que trabajar en Navidad pudieran estar con sus hijos en esas temporadas, y al mismo tiempo inyectarle unos recursos importantes a ese sector turismo, pero no a precios de temporada alta, porque si no la gente prefiere y le da lo mismo esperar y hacer el esfuerzo en Navidad y no quedarse hasta en una semana en octubre, pedirle en su empleo o como sea para quedarse con sus hijos, porque obviamente lo que se está buscando es una ventaja para que la gente se estimule a viajar en ese mes de octubre. Así que me parece que no es solo expedir las medidas, sino también tener una posibilidad, ministro, de ejercer un control sobre las mismas, para que en una conversación que se puede establecer con esos sectores se respete y se estimule ese viaje interno, fundamentalmente ese sí interno, y yo particularmente me quedé pues en ese turismo interno, porque yo sí quedé esperando un poco las cifras, no obstante de que usted hace referencia de que hace 3 meses no hay
por parte del Banco de la República unos informes desde el punto de vista terrestre de los extranjeros que están entrando, pero yo creo que sí tendríamos que buscar cómo establecer unos indicadores que ustedes los deben de tener para saber qué está pasando en el turismo interno, qué es y cómo se está moviendo y por qué. Y le termino con este punto porque usted hablaba ahora de ese turismo, por ejemplo, en relación con la cultura, en relación con unos territorios. Yo sigo promoviendo esos territorios, cómo se invierten algunos recursos en infraestructura, etcétera, para que la gente pueda ir hacia esos sectores. Yo quiero hablarle de un sector muy especial en Colombia, que es el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano. El Urabá antioqueño y el Urabá chocuano hace algunos años vienen padeciendo de un problema en sus playas, y ese es un problema que no lo hemos podido controlar. Se llama la erosión del litoral, y esa erosión del litoral se está tragando las playas, y vemos año por año como poblaciones como Necoclí o como San Juan de Urabá, que tienen unas playas preciosas, Arboletes, que estoy hablando por mi tierra, o si nos seguimos hacia Córdoba también, que también hace parte de ese tema, tienen un problema. En algún momento con el ministro de Transporte anterior y con el señor presidente de la República habíamos hablado de que hay un problema en la Punta del Rey, y que había allí hacer un hundimiento, incluso se propuso hasta de un buque para contener la entrada de la fuerza del mar, porque los espolones artesanales no alcanzan a contener, y lo que hacen es simplemente dilatar en el tiempo la destrucción de nuestras playas. Esa que es el principal ingreso de esas familias y de esos sectores, sí que entristece mucho, señor ministro, que nosotros no podamos hacer algo para intervenirlo, porque entonces el Ministerio de Turismo, en este caso, pues para no hablar de Industria, Comercio y Turismo, dirá que eso es una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente dirá que esa no es su responsabilidad y que no ejecuta, que eso es una responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales, y luego entran los entes territoriales, y aquí hace 5 o 10 años todo el mundo se está tirando la pelota y no hemos podido tener unas mesas que permitan tener una decisión para intervenir. Me imagino que así pueden haber otros problemas en otros territorios, pero intervenir integralmente y estructuralmente ese problema. Le dejo esa inquietud porque me parece extraordinario que ustedes lo tengan en cuenta, y ojalá que nosotros pudiéramos decirle algún día a estas personas que las estamos mirando desde acá, desde Bogotá, y que les vamos a prestar atención a un problema que lastimosamente les está acabando con sus playas. Y aquí pues hay otros temas que yo creo que son importantes, pero yo le invito, ministro, le acepto la invitación que usted hace. Es que a nosotros nos gustaría verlo con más frecuencia aquí, y por varias razones. Porque uno creyera que la importancia de su presencia acá solamente es de turismo. No, eso lo ha hecho muy bien el doctor Oscar Rueda como viceministro de Turismo. Aquí ha estado, y ha estado cuando se le ha citado, cuando se le ha convocado, y además ha liderado procesos muy importantes. Pero es que aquí hay temas que son transversales a su ministerio y son transversales a los temas que nosotros tratamos acá. El tema de infraestructura para usted, fundamentalmente en materia de comercio, en materia de turismo, es un tema que es trascendental en esta comisión y que tiene que ver con todo el tema de concesiones, para dónde va el país, qué estamos pensando en comercio exterior, cómo estimulamos, dónde tenemos que hacer nosotros esfuerzos para que estemos trazando la línea por donde la tenemos que trazar. El tema de telecomunicaciones, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación, que es vértebra de esta comisión, pues obviamente es fundamental para ustedes en el ministerio. Ya vio el tema de cultura, el tema de educación, así que aquí hay unos temas que son transversales, ministro, y lo invitamos a que nos acompañe en algunos momentos, en algunos aspectos que creo que van a ser importantes para el ministerio. Y en ese mismo orden de ideas, permítame que me salga un poquito del tema de la rendición de cuentas y le toque un tema ya que tiene que ver con mi profesión como contador público. Yo como contador público pues he tratado de hacer un trabajo por la profesión desde hace muchos años, y desde que estaba en la universidad he tratado de ser parte de lo que es todo el esquema y el andamiaje de la escuela contable en Colombia, lastimosamente en algunos momentos dividida por los internacionalistas y los nacionalistas, y
en unas discusiones que a veces se vuelven ambiguas y sin sentido. Pero cuando usted en algún momento delegó a una persona que no era contadora pública en la Junta Central de Contadores, escribí en mi columna dominical que no compartía ese tema, porque es que me parece que la Junta Central de Contadores es el organismo técnico de la profesión, y es un organismo muy importante para la profesión y que necesita es de contadores públicos. Pues ese tema siquiera se superó, pero ahora hay otro tema, señor ministro, que lo voy a partir en dos. Un tema que tiene que ver con el nombramiento o con la delegación que usted hizo del doctor Gabriel Suárez Cortés. No conozco personalmente al doctor Gabriel Suárez Cortés, no puedo hablar de él ni como persona ni profesionalmente, ni mucho menos lo haría pues mal. Creo que es una persona que ha venido representando la profesión en una firma que llama la Pricewaterhouse durante cerca de 35 años. Pero me han llegado muchas quejas de los compañeros de la profesión y de los diferentes gremios de la profesión, porque el doctor Gabriel Suárez ya es una persona que está por los 70 años. Y lastimosamente, pues, nosotros acá hicimos un tema en la fallida y lamentable insuceso de la reforma a la justicia, de buscar que los magistrados pudieran llegar hasta los 70 años, porque valoramos el conocimiento acumulado de las personas en el tiempo, pero las normas y la Constitución y los fallos de la Constitución dicen que hasta los 65 años puede ser una persona elegida, y entonces eso nos está generando una bulla sin necesidad en la profesión, que reitero, desde lo personal no lo hago porque la persona sea buena o sea mala, sino que además se ha venido hablando de un conflicto de intereses por parte de esta persona que recibe como socio de la Pricewaterhouse unos recursos en una prima por haber sido trabajar con la Price. Entonces eso sí puede generar un problema delicado, señor ministro. Yo le pido el favor de que analice el tema con detenimiento, ese conflicto o presunto conflicto de intereses, además de lo que estamos hablando ahí, es una bulla innecesaria en la profesión. Ustedes avanzaron entonces frente al tema de lo que es ese organismo de la contaduría pública en un concepto que se le envió al Consejo de Estado, y yo he venido ahora como moviéndome entre conceptos. En el tema de lo de ISA como estructurador de concesiones, se pidió por la ANI un concepto al Consejo de Estado, concepto que el señor Presidente de la República recibió y que es de carácter obviamente discrecional del señor Presidente si lo publica o no, sobre todo porque ese concepto tendría un impacto muy fuerte en las empresas de servicios públicos domiciliarios. Pero este concepto que usted recibe, señor ministro, que se expide como el concepto 2079 del junio 28 del 2012, es un concepto específico sobre cuáles son las funciones y la realidad de los consejeros técnicos de la contaduría pública. A mí me parece que hay un tema que ya es muy importante que la profesión tenga conocimiento y que usted le levante la reserva a ese concepto como lo prevé el parágrafo primero del artículo 112 de la ley 1437 del 2011. Para nosotros como profesión es fundamental tener claridad sobre nuestro Consejo Técnico de la Contaduría, y yo le pido pues con el mayor de los respetos que le levante la reserva a ese concepto. No es más, señor ministro, le reitero que esta es la comisión, aquí estamos trabajando para que este gobierno siga saliendo adelante. Yo sin duda alguna esta mañana que estábamos reunidos con el señor Presidente de la República y que hemos tenido la posibilidad de acompañarlo en algunas de las rendiciones de cuentas en el país, creo que le falta al país tener más conocimiento de lo que se ha hecho en estos 2 años, porque realmente se ha avanzado, se han hecho cosas muy importantes, y por ello el que ustedes vengan acá a dar una rendición pública de cuentas con un concepto más técnico, pues obviamente lo que va a permitir es que el país siga teniendo una posibilidad de conocer más a fondo qué es lo que se está realizando en este gobierno, que a mi manera de ver tiene temas por ajustar, tiene temas por mejorar, pero también tiene unos logros invaluables, como logros son los que obviamente están en su cartera. Así que estamos para apoyar, para acompañar, pero también con el más profundo de los respetos para ejercer nuestra función constitucional en el ejercicio del control político. Muchas gracias, presidente.